Les saluda Yulisa Monteser, especialista en neurociencia. El día de hoy les voy a hablar sobre el trastorno narcisista de la personalidad, que es una patología mental. Esto es dedicado a todas esas personas que han interactuado de una manera u otra con este tipo de trastornados o manipuladores emocionales que existen en nuestra sociedad en cantidades voluminosas y causan mucho daño. Es relevante ver cómo funcionan esas herramientas de manipulación. Algunos pasan desapercibidos, sobre todo los psicópatas y narcisistas introvertidos, y de ver cómo funciona ese ciclo de abuso, porque la claridad de este conocimiento depende de que están siendo manipulados a futuro y comprendan mucho de los sinsentidos vividos porque actúan como actúan. Ese conocimiento les facilitará desvincularse y no caer más en hovering o un ciclo de abuso, no dar credibilidad a lo que oigan por parte de ellos y además evitar a futuro más sorpresas o trampas por los manipuladores que se puedan encontrar en su camino. La detección temprana puede evitarles mucho sufrimiento y caos virtual, perder su tiempo, afectar su salud, estabilidad emocional, y eso solo va a ocurrir cuando comprendan con claridad lo que es. La espiral del abuso se encuentra en 4 fases. En la primera fase se produce una tensión. Esos momentos van en escalada, se destruye la comunicación. La víctima siente la necesidad de apaciguar la situación. En la fase 2 se da el incidente, cuando hay un abuso verbal o emocional, enfado, acusaciones, discusiones, amenazas e intimidación. Luego pasamos a la fase 3 de reconciliación, en el cual el abusador se va a disculpar, da excusa, echa la culpa a la víctima, niega que existiese un abuso o dice que no ha sido para tanto, que él o ella exagera. Y en la fase cuarta tenemos la calma, cuando ya el incidente ha sido olvidado y no hay abuso en ese momento, y nuevamente continuará el ciclo. Las del trastorno narcisista podrían ser producto de experiencias en la infancia, alteraciones en la estructura cerebral o genética. ¿Qué es lo que la gente desconoce de las personas con trastorno narcisista? Primero que todo, que está contemplada en el Manual de Trastornos y Patologías Mentales de los Profesionales de Salud Mental. No es un tipo de personalidad, es una patología mental que no tienen una identidad constante y definida. Su identidad está conformada con retazos de características de sus víctimas, literalmente se las apropian como suyas, que no son capaces de querer como hacemos los neurotípicos, que el control de sus emociones, ya sea ira, dolor, rabia, regulan su autoestima y les hace sentirse mejor, que llevan una doble o triple vida oculta, pero en realidad no les importa ninguna de sus parejas, que es una patología mental, que tienen adicciones a drogas, entre otras cosas, no tienen remordimiento por nada de lo que hacen, que provocan caos para no tener que reflexionar sobre lo caótico de sus vidas, que son seres terriblemente inseguros, que son totalmente conscientes del daño que hacen, pero no les importa, que odian a sus parejas, en realidad se ven como las víctimas y sus parejas siempre tendrán la culpa de los problemas, que usan una máscara, personaje para cada persona con la que se relacionan, familiares, amigos o pareja, que siempre se van a considerar solteros, nunca están en una relación porque no establecen vínculos emocionales, que solo les preocupa lo que van a hacer en el presente, cómo se sienten en el aquí y ahora, el pasado no importa y el futuro tampoco les preocupa demasiado. Solo miran a muy corto plazo, buscan validación inmediata y constante para no sentir ese vacío emocional, que se aburren de todo, de los hobbies, de las parejas, que tienen un mundo oscuro que ocultan entre sus prácticas, aficiones extrañas.
que no quieren desinteresadamente a sus hijos, que sus disculpas nunca son verdaderas, solo es un medio para seguir sacando un combustible de ti, que nunca podrán ser felices. ¿Cuáles son las principales señales de que alguien tiene un trastorno narcisista? Lo primero que todo, ellos necesitan admiración. Ese es su combustible. Ellos necesitan creer que son superiores y quieren que los demás lo reconozcan. Sin admiración, ellos están totalmente perdidos. Pueden hablar sobre sí mismos y lo increíble que son durante horas sin ni siquiera preguntarte algo sobre ti. Si tú y el narcisista están teniendo una conversación sobre ti, el narcisista va a terminar hablando del mismo, de su propia experiencia, que obviamente es más importante e interesante. En una relación de pareja, generalmente ellos intentan apresurar las cosas. Después de algunas citas entre 2 y 3, ya quieren ser parejas oficiales. Y si no tienen lo que quieren, te castigarán con la ley del hielo o el silent treatment. Al menos la mitad de las cosas que dicen son mentiras. No respetan tus límites y tus tiempos, y en las relaciones de pareja son infieles. Ellos nunca aceptan que están equivocados. De hecho, les encanta hacerse la víctima, síndrome del victimario. Y les encanta que los demás se sientan culpables. De hecho, lo consiguen muy a menudo, y esto le da esa sensación de control que ellos necesitan. Hacer el gaslighting a los demás, es decir, manipulan los hechos y palabras y logran manipular tu percepción de la realidad. Un ejemplo que explica bastante esta técnica de abuso psicológico es hacer la luz de gas, que es un tipo de abuso que consiste en presentar información falsa para hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción o de su cordura. Puede consistir en negaciones simples por parte del abusador, en el sentido de si determinados eventos ocurrieron o no, o incluso en la escenificación de situaciones extrañas, con el fin de desorientar a la víctima. Ellos nunca se disculpan por nada, o tal vez lo hacen de vez en cuando, pero solo si necesitan algo de ti. Cuando hacen algo inaceptable, intentarán hacerse sentir culpable por eso o por tratar de comunicar con ellos. En cualquier tipo de relación con ellos pasarán las 3 fases típicas: idealización, devaluación y descarte. Lo mejor que puedes hacer es terminar la relación durante la fase de devaluación para evitar llegar a la fase de ¿Reconoces a un narcisista? Bueno, lo primero que finge es que te valida. En su mundo él no valida, solo repite palabras propias automáticamente, ni se detiene a pensar. En su personalidad él puede ser atento, romántico, a donde sea que miras, cuando lo necesitas y está, te resuelve todo. Pero tus pies comienzan a hundirse porque no lo sientes y estás tan agradecido. Luego, de momento no existes, nada de lo que dices tiene eco y ya estás hasta el cuello. Que les da igual una persona u otra, lo importante es que les validen. No nos encuentran atractivos o atractivas físicamente, no les atraemos, solo le atrae de nosotros las cosas que podemos darles: dinero, atención, cariño, favores, entre otras. Deberían de andar con una camiseta que diga: son unos sicarios emocionales. ¿Y cómo es un narcisista? Un narcisista sabe que es narcisista, por supuesto, sí, y no tiene conciencia de que algo no está bien con él, pero no sabe de lo que se trata. ¿Un narcisista siente amor? Definitivamente que no. Un narcisista es malo. Malo es una palabra muy brusca para describir la conducta de un narcisista.
no es ni malo ni bueno, es un enfermo. Un narcisista cuestiona todo. ¿Por qué? Porque él no o ella no confía en nada ni en nadie. Por eso, un narcisista disfruta haciendo daños. No, el narcisista lo que disfruta es jugar con la mente de los demás. No necesariamente porque eso implica hacer un daño, sino porque te obliga a qué razones que te hagas múltiples preguntas, que te hagas independiente y también resolutivo. Eso es lo que disfruta el narcisista. Un narcisista tiene miedo, sí, a quedarse solo o sola. Un narcisista quiere a sus padres, respeto, lealtad, nada más. Un narcisista solo le importan las cosas materiales. ¿Por qué? Como no siente, solo piensa en su cabeza que tiene que tener lo necesario para vivir bien y que es lo único que le importa. ¿Cuáles son las cualidades que se aprecian en un narcisista? La falta de empatía, la soberbia, el egoísmo, la desconsideración, egocéntrico, deslealtad, deshonestidad, desconfianza, corrupción, indisciplina, hipocresía, inflexibilidad, pesimismo, intolerancia, resentimiento, rudeza, arrogancia, cobardía. En fin, si adicionamos, son muchas. Ocultan generalmente los narcisistas su doble vida, son mentirosos patológicos, egocéntricos, envidiosos y materialistas de tiempo completo, promiscuos también, son adictos y te pueden volver esclavos que no sienten amor por ti, que te enamoran y después que consiguen lo que quieren, entonces hacen de tu vida un infierno, que vuelven a buscar todas sus exparejas, que antes de dejarte ya han tenido relaciones con todo el mundo, que han querido y que antes de tu descarte ya ellos tienen la próxima víctima con la cual se van a ir. Que un día vuelven como si no hubiera pasado nada sin dar explicaciones. No puede hacer un narcisista, no puede querer a nadie, no puede alegrarse de lo bueno que te ocurre, no tiene metas en la vida, no puede hacer amigos sin intereses, no puede tener autoestima, no puede dejar de tener miedo, no puede fiarse de nadie, tampoco puede mantener su foco en una sola cosa porque no sabe para qué, no pueden tener trabajo por cuenta ajena porque rápidamente van a generar conflictos y normalmente son repudiados. No pueden disfrutar absolutamente nada bueno, no pueden mantener una conversación sin segunda lectura, no puede dejar que ganes, no pueden sorprenderse, no pueden aceptarse a sí mismos, por eso fingen ser cosas que no son. No pueden dejarse llevar, pero tampoco van a dejar de ser narcisistas. Eso es lo más importante y la única solución es dejarlos y fingir que nunca. ¿Y cómo es el pasado de un narcisista? Bueno, su pasado igual que su presente y su futuro. Es un monstruo, fue un monstruo y seguirá siendo un monstruo así viva 300 años. Nunca dejarán de ser años porque es lo suyo, son expertos. Algunos nacen para vivir y otros para hacer daño. ¿Y cuál es la señal inmediata de un narcisista o un psicópata? Una de las señales es observar que la persona hace manifestaciones de sentimiento que en realidad averiguas que no tienes. Un psicópata teatraliza lo que hace antes los demás porque carece de sentimientos de pena o culpabilidad, por lo que suelen ser exagerados en sus escenas. Si observas una desproporción entre una presunta causa del dolor y las manifestaciones corporales que realizan por ellos, creo que es un psicópata sin duda, pero sin saber si hay una desproporción, tienes que saber si no hay otra causa preliminar a la que se le ha añadido lo que observas en él. ¿Y qué tipo de trauma infantil atraviesa un narcisista para convertirse en una persona tan horrible? Y esto es muy importante, padres de familia. Ellos tienen el sistema del apego roto. Sus primeros vínculos son enfermos
y no les han brindado un equilibrio y cuidado emocional adecuado. Algunos realmente han vivido traumas muy importantes que bloquearon su crecimiento de manera correcta. También puede haber cierto comportamiento genético, una predisposición. Hay niños que nacen ya muy exigentes y que se ven agravados por cualquier cosa. Y no siempre es porque los padres no han sido buenos padres. Pueden haber tenido pequeños errores que han sido magnificados por sus hijos. Y eso ocurre en la cabeza del niño, que se genera el narcisismo porque exagera lo vivido y no puede perdonar ni en lo más mínimo. El narcisista es una víctima definitivamente por su historia personal. Él no nace, sino que se hace en un ambiente familiar que sistemáticamente hereda el trastorno, y eso va de generación en generación. ¿Debes tener compasión por un narcisista? Por supuesto. Imagínate que es tu padre o tu madre. ¿Debes aceptar el abuso simplemente porque ellos sufrieron un abuso narcisista? Definitivamente que no. ¿Los narcisistas sufren? Sí, porque no pueden ser felices, porque envidian constantemente y porque nadie los ama. Después de un tiempo observando a varios que yo conozco, me he dado cuenta que a ellos les gustaría amar y ser amados. El trastorno es un mecanismo de defensa y lo hacen para protegerse. Pero ellos son unas personas perturbadas. Sam Batney es un narcisista diagnosticado y en su libro dice que los narcisistas experimentan su vida como si fuera una constante pesadilla. Obviamente el sufrimiento que ellos sienten no es ni la mitad del que causan, pero el narcisista sufre. Estar con un narcisista es una estafa emocional, claro. Es como vivir en un show con una gran representación teatral digna de un Oscar. Llevan ensayando toda su vida y cada vez lo hacen mejor. Incluso pueden llegar a echar lágrimas cuando se trata de recuperar a una víctima para darle una estocada final. Pueden marearte con sus juegos mentales ridículos y absurdos y te convencen de que el loco o la loca eres tú, evidentemente. En muchos casos ellos tuvieron buenos profesores del arte escénico. Sus progenitores llegan a ser tan profesionales que incluso engañan a jueces, abogados, familias, amigos, etc. Son trileros del amor. Te pueden convencer de que la persona que vistes de repente en su habitación era un holograma en realidad y nunca te engañaron. Imagino que cualquier cosa es mejor que ver la calidad de personas que ellos son. Mejor que enfrentarse a ese vacío sin identidad, sin criterio y sin moral. Están condenados a una vida miserable y ese es el futuro que te espera. ¿Por qué los narcisistas son tan privados? Porque tienen una tremenda obligación en su vida y es velar día y noche porque nunca alguien pueda descubrir su verdad o acercarse a descubrirla. ¿Qué verdad? De que ellos son una mentira, de que no existen, y debajo de toda esa fachada tan perfecta, tan interesante, tan fantástica, no existe nadie. ¿Y cuándo es peligroso un narcisista? Bueno, algunos tardan muchos años en quitarse la máscara por completo. De vez en cuando se la quitan para descansar alguna vez, pero se la vuelven a poner enseguida y nunca se la quitan por completo. Es un monstruo que tienes al lado, aunque no lo conocerás del todo jamás. Ten claro que estás en peligro desde el día que lo conociste. Uno de los grandes es el rey de reyes, narcisista psicópata. Y ya sabemos todos los peligros que tienen esos verdaderos demonios. Por su sadismo, el narcisista psicópata es uno de los más agresivos. Los sociópatas superan en agresividad a los psicópatas. El narcisista es uno de los más sádicos que hay. La rabieta de un narcisista. Ellos son muy caprichosos, pues quieren todo para ellos y cuando no les das lo que quieren, se enfurecen. Con actitudes infantiles empiezan a hacer berrinche para que le des lo que quieren
Por lo general, claro, es una técnica de manipulación que ellos mismos se creen en cierta forma, pero es mejor verlos agresivos y violentos porque también hay de este tipo. La cosa es que siempre tienen que obtener lo que quieren y se lo toman muy personal, incluso para muestras de grandiosidad y poder. ¿Se enoja realmente un narcisista con su víctima? Sí, y mucho, pero siempre con furia fría. Te sonreirá y te dirá, ah, cariño, no tiene la menor importancia, lo comprendo, no pasó nada, y seguirá con su actuación perfecta. Pero bajo esa fachada está planificando venganza y se la cobrará cuando menos te lo esperas. Igual que sutilmente, en frío y sobre todo sin conexión con el hecho de que le molestaste. En su mente él piensa lo siguiente en un mini diálogo. A mí me molesta por tal cosa. Y a ti otras. Y es ahí donde te voy a hacer daño. No lo vas a ver venir. Te vas a... Y entonces utilizan las palabras no adecuadas. Perdón por este mini diálogo, pero es la forma como ellos piensan mentalmente. No la vas a venir, porque su venganza suele ser inconexa. Por eso siempre piensan que es algo for los narcisistas de las víctimas, que les pongan límite, que les descubran o expongan, que ya no les creas nada, que se empoderen, que los ignores, perder el control y poder sobre él o ellas, que se burlen de ellos e incluso les sean infieles, que sigan sus vidas como si estos no hubieran existido jamás, que dejen de ser satélites orbitando alrededor del sol narcisista. En la etapa del descarte odian y les hastía que le rueguen, supliquen, busquen y les pidan seguir intentando seguir con él o ellas. Aunque eso también los empodera y les da suministro, porque te van a ver como un ser insignificante, patético, débil. ¿Cómo fue posible que un ser tan maravilloso y único e inalcanzable como son los narcisistas se pudieron creer que ese ser ha dejado ya marchito, marchita, que era en algún momento su salvador o salvadora de su existencial vacío infinito? Odia que les pongan el contacto cero o piedra gris, porque eso los va disminuyendo en su validación, comer su energía y seguir afectándote tú la existencia. Los narcisistas odian a sus víctimas por las cualidades extraordinarias. Al principio de la relación, los narcisistas y los psicópatas admiran todas las cualidades de las personas que la atraen. Pero ese es el inicio. Como la admiración es un sentimiento ambivalente, al inicio lo perciben como algo positivo, enriquecedor, pero con el tiempo les hacen sentirse inferiores, ya que ellos no pueden tener esas cualidades, ni pueden ni podrán, porque simplemente no está en su estructura de personalidad. De la admiración inicial pasan a la envidia patológica y de ahí a machacarte. Él no quiere que tengas esas cualidades porque te aleja de él o ella. Por eso trata de anular tu personalidad constantemente. Ellos envidian cualidades como la empatía, honestidad, bondad, generosidad, flexibilidad, respeto, consideración, confiabilidad, fidelidad, el humor, la felicidad, la sonrisa sincera, la compasión, la autoestima, los valores, la entrega, la tenacidad, la esperanza, la disciplina, la responsabilidad, entre otras, porque son muchas. ¿Y cuál es el punto débil de un narcisista? Tú, pero cuando le abandonas y le dejas antes que haya planeado descartarte, le va a causar ansiedad y hasta una ligera melancolía. Eso sí, no creas que se arrastrará por ti o lo sentirá mucho rato. Sin embargo, el punto más débil de un narcisista, el real punto débil, es el mismo. No hay sujeto más destructivo que un narcisista. Él es experto en sabotear absolutamente todo lo que construye en todos los aspectos. Así es que el más grande enemigo de un narcisista es el mismo, por ende es su punto débil.
narcisista está en contacto con una persona extremadamente inteligente. Todas las víctimas del abuso narcisista son personas muy inteligentes con grandes cualidades físicas o emocionales. Por eso te eligió un o una narcisista patológico o patológica. Por eso descubriste este trastorno. Por eso estás aquí, escuchando y leyendo, porque eres más inteligente de lo que crees. Es una relación adictiva por ambas partes, porque el narcisista busca venganza y el inteligente busca respuestas cuando aún desconoce el trastorno. Entre mayor resistencia, mayor castigo por parte de cuando los has desenmascarado en secreto. Por supuesto, uno de los grandes talentos que he podido apreciar yo en ello es que lee a la gente. Así que si dejas de impresionarte o te pones los ojos en blanco durante un alardeo o incluso si aceptas con calma una mentira descarada, lo captará rápidamente. Tienen un gran radar para este tipo de cosas. ¿Es fácil vivir con un narcisista? No. Un narcisista es un coñazo en la convivencia. Las víctimas puede que sienten cierta adicción que hace que mantengan esa convivencia, pero son inmaduros, astutos, buscapleitos, exigentes, lo combinan con momentos agradables y con subidones para que las víctimas aguantan, pero son bastante insoportables, van sacando su falso encanto, claro que sí, pero en general son simples piedras en el camino. Antes o después, un narcisista en tu casa solo te va a traer problemas, es una persona conflictiva. Poco a poco va a oscurecer el ambiente y va complicando tu vida mientras prestas atención. Un narcisista cuando está solo, bien, el deseo infantil de suprimir la libertad de otros, obligarlos a mirarlo como si ellos son el centro del universo, un falso dios, un ídolo de oro. Dichas fantasías guardan una relación directa con una hipersexualidad autodestructiva. Cada acto sexual narcisista es una búsqueda de la muerte. Los narcisistas sienten en la realidad un enemigo, por eso abusan de los demás, pues al trascender de la molaridad y el miedo por la muerte que los devora a través del abuso, los hace sentir omnipotentes. Sin embargo, este tipo de experiencia va a deteriorar el sistema nervioso, ya que son descargas de dopamina que ningún sistema nervioso puede soportar. Y en resumida, es un narcisista en su hogar. El perverso narcisista psicópata destruye la vida de todo, desde la complementaria, pareja, sus hijos. No ama a nadie en la familia, a todos les destruye la confianza en sí mismo, los pisa para que no progresen ni sean independientes, hace que todos dependan de él o ella, los humilla, los somete a periodos de ira y silencio que se convierten en un infierno, frustra cualquier oportunidad de felicidad de cualquiera de los miembros de la familia o los convierten en objetos que usa de acuerdo a sus necesidades, mientras que fuera del hogar todos creen que tienen la familia perfecta, pero realmente es una situación muy... ¿Cómo es estar casado con un narcisista maligno? Es una experiencia agotadora en todos los sentidos. Es como que vivieras en el entierro de tu padre todos los días. Cuando al final intentas reaccionar, te das cuenta que lo peor está por venir y nadie está preparado para eso. Es luchar contra la maldad, la crueldad, la mentira, la perversión y sobre todo contra tu ignorancia. Cuando la ignorancia se vuelve conocimiento, entonces puedes poco a poco sacar la cabeza y respirar. No hay nada en el mundo tan destructivo como el perverso narcisista. Depende de ti que dejes o que... Un narcisista cambia. Un narcisista no es capaz de tener una conversación sana de frente cuando tiene un conflicto con su pareja o cualquier otra persona. Tampoco se puede quedar toda su vida de pareja con alguien. Llora a veces cuando está frustrado por ese momento que no permite que lo vean a veces, o lo hace porque tiene algún beneficio de víctima. Un narcisista siempre golpea o mata. No absolutamente, no todos tienen el mismo patrón de conducta, pero ya no todos tienen el mismo tipo de personalidad. Eso es más de psicopatía.
¿Un narcisista alguna vez es feliz? Sí, cuando tiene dinero, mucho dinero, lujos, autos, propiedades, parejas elegantes, sofisticadas, regalos, poder, estatus, muchas adulaciones e idolatración. ¿Un narcisista extraña? Sí, como cualquier otra persona, pero no por las mismas razones que una persona normal. Lo hace porque ese individuo que extraña podría proporcionarle sus combustibles o las emociones que le faltan o a ella. ¿Un narcisista alguna vez podrá llenar su vacío? No, su cerebro no se lo permite. Nunca nada será suficiente para él o ella. Un narcisista, si no siente amor, ningún tipo de emoción, ¿por qué te hace creer que sí? Porque para todo ocupa pensar en vez de sentir, pero tiene los mismos deseos y necesidades de una persona normal. Por lo tanto, quiere una familia, quiere una pareja, pero no sabe cómo hacerlo porque no siente. Entonces lo hace en observar el comportamiento de las demás y en base a ello se disfraza de lo que la persona que él o ella quiere ver para ver el cambio que puede tener su amor. Pero no es intencional, no sabe hacerlo de otra manera, ya que lo único que le funciona es su obstinación y su razón trastornada. Un narcisista nunca agradece lo que hacen por él. ¿Por qué? Ya que en primer lugar no sienten, en segundo normalmente y sobre todo los encubiertos son muy inteligentes. Entonces se creen que debido a su inteligencia se lo merecen todo y que en todo caso deben de estar agradecidos es la otra persona porque el narcisista le está dando el privilegio de proveerle. Un narcisista que siente por todo el odio y desconocimiento que recibe, no sienten, pero agradece que a pesar de ser una persona enferma existen personas que así lo quieren. Y también quiero agradecer en esta última pregunta por el espacio brindado en compartir con las personas que de su propia boca comprenden lo que es ese trastorno de personalidad que implica. ¿Un narcisista es agresivo, controlador y manipulador? Siempre sí, porque tiene baja tolerancia a la frustración y pensamiento dicotómico o polarizado. Entonces, esto hace que no le guste perder ni decepcionar pensamientos diferentes a los suyos. Y luego entonces, la ira, el control, la manipulación. Todas derivadas de estos rasgos en su personalidad. ¿Un narcisista es perverso? Sí, disfruta mucho lo que es poco convencional, lo que a nadie le gusta es lo que a él o ella sí, como la magia negra, entre muchas otras cosas. Por eso, aunque parezca increíble, lo son. ¿Qué hace un narcisista si lo bloqueas? Nada. Está pensando erróneamente si crees que él o ella te va a buscar. El verdadero narcisista no te va a buscar. Eso va en contra de su ética y del nivel de superioridad e importancia que cree tener. Él o ella está consciente de que no tiene que mover un solo dedo, ya que sus víctimas son las que terminan buscándolo más temprano que tarde. Pero el narcisista piensa que nadie es indispensable para el que cayó en su red y creó dependencia. El verdugo sí es indispensable. En pocas palabras, el narcisista se ve a sí mismo como la luz y a los demás como las incautas polillas desesperadas buscando esa luz y nunca visible. ¿Y qué hacer con un narcisista después de cortar lazo con él o ella? Existen dos posibilidades. La primera es que intentes volver a conquistarte siguiendo con las manipulaciones y engaños o diciendo todo lo que ha sido un malentendido, incluso pidiendo perdón y jurando que está arrepentido. Todo lo que sea para volver a tenerte comiendo de la mano otra vez y por supuesto para que le des lo que le dabas, dinero, regalos, favores, eso, entre otras cosas. Lo suelen hacer también para poder vengarse más adelante, porque no comprende que alguien inferior a ellos, porque así piensan, puede tener las narices de dejarlo. Después de dejarle e intentar el joven en vano, sacan su ira narcisista. Cambió la historia y por supuesto yo fui la mala y no el tuyo, y él no tuvo la culpa ninguna, fui yo la que manipuló y engañó la relación, y entras en el ciclo. Un psicópata narcisista decía que las personas para ellos son como objetos desechables, que si no funcionaban se tiran a la basura tal y cual. ¿Y qué intentan los narcisistas para recuperarte?
La forma es fingiendo que nada pasó, vuelven a hablarte de manera normal, mostrándose como eran, cuando te caían bien. En general intentan hacer broma y te escuchará al principio de lo que dices, pero con el tiempo, como pasó antes, vuelve a hablar sobre él y realmente no le interesa lo que dices de ti. Y si es amorosamente, te prestará mucha atención para recuperarte. Ellos son. ¿Y qué le duele a la persona con trastorno narcisista? Que ya no intentes volver con él tras el descarte. Que no puedas sentir dolor emocional puesto que no establece vínculos emocionales con nadie, ni pareja, ni amigos, ni familia. Por tanto, no tiene dolor emocional. Su cerebro es inmaduro emocionalmente. Se comporta como un niño o una niña de 5 años. Simplemente no le importa que no estés, si vas o vienes. No te va a echar de menos. Él o ella nunca estuvieron en una relación, aunque tú sí pensaste que era algo importante. Solo se trató de ellos, de la atención que le diste, de todo lo que hacías por ellos. Nunca te quisieron como somos los neurotípicos, solo te quisieron como quien quiere un nuevo teléfono o un nuevo juguete. No era amor del bueno, era todo un show para engatusarte, luego sacarte lo que querían de ti y listo. ¿Y cómo se siente un narcisista cuando es descartado y tampoco se le permite hacer un hovering y te burlas de él? Bueno, hay que tener mucho cuidado con estos seres porque de alguna manera u otra se las cobran. ¿Cree que un cobarde es más peligroso que un valiente? Porque precisamente por ser un cobarde actúan por la espalda y a la mala nunca de forma dar la cara y asumir sus culpas o responsabilidades. Así que provocarles no es muy sano, que digamos, porque le estás hiriendo el ego, la soberbia, la arrogancia, el odio que ha tenido desde el minuto 1 cuando te conoció. Lo que puedes asegurar es que en donde más le duele es el ego y el perder control y poder, y fue como darle un bajo. Pero no lo olvidará, te lo aseguro que no. Tienen una paciencia de tortuga que esperan el tiempo necesario, las circunstancias y el momento correcto para apuñalarte por la... Y piensas, ¿será que todavía siente algo por mí? Malas noticias. No tiene nada que ver con sentimientos de amor hacia ti. Es su ego que necesita de la atención que le dabas. Se acuerda no de ti, sino cómo te manipulaba y te controlaba, miraba tu foto y se reirá de tus lágrimas cuando se burlaba de ti. Recordará momentos en los que te engañó con otras personas. Eso le hace sentir poderoso. Cuando te mentía a tu cara y esperaba tu reacción, pero tú no decías nada y callabas, te volvías de nuevo a llamarle, a buscarle. Una vez más, él o ella te maltrataban porque pensaban, si ha soportado los engaños una vez, ¿por qué no va a seguir haciéndolo más veces? ¿Acaso no tendrá que estar contento o contenta de que le prestara un mínimo de atención? Nunca va a estar con otro ser tan único y especial. En el fondo necesitan tu atención para alimentar su ego herido. Es un ser que depende de tu valoración, cariño y admiración. No es capaz de hacer introspección, por lo que nunca verá lo que verdaderamente es un o una miserable y seguirá por secula seculorum construyendo personajes para diferentes víctimas con el fin de obtener su alimento, el suplemento narcisista, su oxígeno. No les duele perderte si hay muchos peces. ¿Y cómo derrota un narcisista? Bueno, si el narcisista es una persona con inteligencia medio superior, generalmente lo son, de allí su enorme vanidad. Siempre buscará canales o mecanismos para acaparar tu atención en mayor o menor medida. Son personas que se niegan a pasar desapercibidas, de modo que si realmente quieres deshacerte de esa persona, tendrías que consistentemente, todo el tiempo, en toda circunstancia, mantenerte lo más lejos posible. El narcisista intentará diferentes ingeniosos medios para ser objeto de tu atención y basta con que se lo prestes mínimamente para que nuevamente gane terreno y se adueñe de tu ámbito de atención e interés. Siempre es difícil lidiar con las personas narcisistas porque no soportan no ser tomados en cuenta, de modo que si realmente quieres derrotarlo es solo eliminando esa persona narcisista de tu mente. Si se mantiene vivo viva en tus pensamientos es porque quieres la revancha o ha logrado seducirte y estás atrapado o atrapada. En los dos casos estarás contribuyendo a ser el combustible perfecto para el narcisismo. ¿Y cómo finalmente derrotas a un narcisista? Mientras sigas dándole emociones positivas y negativas,
o fingiendo que te burlas de él o ella, le estás dando un postre delicioso y exquisito día a día. Eso puedes aplicarlo con uno normal, no con este tipo de personas. Pero cuando te ríes de un narcisista, él se ríe el doble de ti porque te conoce, sabe que guardas odio, rencor y por eso sigues allí. Pero prueba a dejarle, así no te diga nada, desaparezca, porque no tiene acceso a ti. Puede estar segura que lo habrás anulado. Pero al inicio de la derrota, porque puede ser un proceso medianamente corto o largo, esto depende de un sinfín de características de la víctima, del tipo de abuso que empieza en él mismo. Segundo, ¿qué decides aplicar? Contacto cero. Y cero significa eliminar todos los objetos en común y todos los medios de comunicación. Cero es cero, no es jugar a ser amigos o dejarlos sin bloquear. No funciona fingir dejar al narcisista de a pocos porque lo puedes controlar o porque te sientes mejor así o porque tu religión te invita a perdonar o porque no es maduro bloquear. Esas estrategias déjalas para salir a una relación con un tipo normal, no con un abusador emocional que mientras sigas jugando su juego estarás atrapada y así no estás ya a su lado. Bueno, ese es otro cantar, pero tiene que ver con la derrota al... ¿Y cómo se usa la psicología inversa en un narcisista? Hacerle creer que tiene en sus manos jugar a aparecer y a desaparecer. Cuando te reclame, vete por las ramas tú también y suaviza las cosas. Dile que es un dios y que es grandioso. Eso va a calmar su explosividad, agresividad y aires de castigo. Si no te habla, déjalo ni siquiera en visto. Simplemente no abras el mensaje. Ups, se me olvidó el celular en casa, se me apagó, no traía mucha batería. Queda con él o ella y no asistas. Se me olvidó, se me hizo tarde, me fui a la misa, me quedé platicando. Darle razón aunque no la tenga, pero te estás muriendo de la risa por dentro cuando sabes que son mentiras y patrañas y que estás esperando que creas que eres fiel esclavo de sus mandatos. No rogar, no suplicar, no pedir, no esperar, ir soltando, pero sin drama, sin argumentos y dedicarte tanto tiempo sin que lo veas. En conclusión, un narcisista nunca va a cambiar mejorando su aspecto, así que tendrás que vivir con todas las tonterías que conllevan su trastorno o tendrás que irte. Tú decides, pero si ya sabes la verdad, irse debería ser más saludable y fácil. Ya sabes cómo son, así que sabes que no te quieren de la misma manera que los demás y tu vida podría ser un infierno. Están condenados a una existencia miserable con ese trastorno. Mi consejo, sigue adelante, aprende de esto, aprende para que no vuelva a suceder. Son todos iguales al respecto, solo varían en el narcisismo versus la autoestima. En el narcisismo, egoísmo; en la autoestima, compasión. En el narcisismo, la arrogancia; en la autoestima, la humildad. La autopercepción distorsionada, necesidades de atención, falta de empatía, estilo agresivo en el narcisismo. En la autoestima, autoconocimiento, cooperación, empatía, asertividad, relaciones satisfactorias. El narcisista, debilidad, miedo al fracaso, inseguridad. Y la autoestima, valores, esfuerzo y cambio. Recuerde que el amor propio es la primera tarea. Aléjense de esa gente que se hacen las víctimas en situaciones que ellos mismos crean y que no se convierta usted en un estrellado. Y los dejo con una pregunta de reflexión al final. ¿Es esta sociedad narcisista? Bien, nos vemos en la próxima.